Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Hoy les voy a hablar de un gran hombre, un gran científico y una gran mente que dejó un legado importante. Espero también estar a la altura de este personaje del cual les voy a hablar. Digo personaje porque se ha hablado bastante de él en algunos círculos, sobre todo aquí en YouTube, pero desafortunadamente, como suele suceder, muchos se han concentrado en, digamos, esa parte más sensacionalista, esa parte como que causa más impacto, porque las personas que hacen videos se concentran, la mayor parte de las personas, no todas, pero la mayoría se concentra en lo que atraiga más los clics, el famoso clickbait. Entonces, no abarcan otros aspectos que yo diría que son muy valiosos y que fui descubriendo en la medida en que fui ahondando en esta persona. Ya lo había pensado antes, pero estaba ahí en el olvido precisamente porque no entendía la magnitud de su legado, de su búsqueda, de su propia vida. Entonces, quiero agradecer a quienes me lo sugirieron aquí en comentarios. Muchísimas gracias porque me lo trajeron a la memoria, ya que estaba ahí en ese cajoncito de los pendientes esperando y siempre llegaban otros temas. Muchas gracias a quien me sugirió hace poco hablar de el gran Carlos Muñoz Ferrada. Generalmente se suele hablar de una predicción muy fuerte que él realizó, que causó bastante impacto, ya que acertó con otras, no digamos predicciones, porque él no era un astrólogo o un adivino, él era un científico. Así que él hacía previsiones, hacía pronósticos de sucesos muy importantes, sucesos geológicos a nivel planetario y acertó. Por ejemplo, en el caso del terremoto de Chillán en 1939 y el de Ligua o Ligua de 1945, con un margen de error mínimo, muy pequeño. Creo que en el caso de Chilán fue cuestión de horas, pero fue muy acertado. Predijo también el de 1985 en el Chile central, donde también perdió él mismo su casa. También captó la trayectoria y las perturbaciones que afectaron al cometa Halley. Imagínense, es muy importante esto. Estas perturbaciones que afectaron y alteraron su velocidad y bueno, y otros eventos naturales. Entonces, amigos, quiero hacer un video extenso. No me voy a limitar, no a pensar en límites de tiempo. No, no me interesa. Es decir, las personas que realmente están interesadas en saber quién era Carlos Muñoz Ferrada y qué hizo y cuál es su legado, se quedarán conmigo hasta el final, me acompañarán y seguramente leeré sus comentarios al final del video. Y ya les doy las gracias anticipadas por quedarse y apoyar el canal. Empecemos con una breve biografía de Carlos Muñoz Ferrada. Él nació en 1909 y falleció en el 2001 a los 90 años tuvo un ictus cerebral, así que pues murió a esa edad avanzada y fue un influyente y controvertido astrónomo y sismólogo de Chile, un chileno. Y quiero aprovechar para primero saludar a los inscritos y mis amigos de Chile y mandarles un gran abrazo y felicitarlos y decirles que tengo un gran respeto hacia su nación, hacia su cultura, que me gustaría poder también, cuando volvamos a retomar el continente América, para hablar de las culturas que se asentaron allí, porque el terreno chileno no solo ha una interesante historia y prehistoria, muy, muy interesante, mas también ha producido grandes astrónomos y hoy día los mejores lentes que están observando el cielo se están ubicando allí. Ahorita ya se está terminando, no sé si ya terminaron un proyecto que es un gran telescopio importantísimo. Así que los chilenos
tal como los sumerios, son unos grandes observadores del cielo y esto tiene muchísimo que ver con la persona de la cual hoy vamos a hablar. Entonces, como les decía, nació en enero de 1909 en Colbún o Linares, región del Maule, Chile. Fue hijo de Félix Antonio Muñoz y Estenia Ferrada. Él creció en una familia numerosa y campesina, humilde. Desde niño mostró curiosidad científica y esto es algo que llama mucho la atención, porque ya desde los 7 años hacía preguntas sobre el sol, sobre el clima y los fenómenos naturales. Yo pienso que ahí en Chile debe haber algo particular, porque debe estar en el ADN de los chilenos, seguramente una historia astronómica antigua, muy particular. Y este niño nació con ya su destino señalado, marcado, porque tenía mucho interés, de hecho hasta lo expulsaban a veces. Se ganó muchos problemas desde su niñez por esta pasión hacia el cielo y hacia la naturaleza, hacia las estrellas. Estudió en la Escuela Náutica de Pilotines de Chile, graduándose como piloto tercero en 1929. Más tarde se tituló como piloto primero en la Marina Mercante en 1956 y trabajó en LAN, Chile, como jefe de meteorología. Allí él empieza a desarrollar ya sus estudios personales y autónomos, autodidactas, como autodidacta también. Abordó clases de astronomía y física experimental en la Universidad de Chile, o sea, él tuvo una formación oficial en universidad, pero siempre mantuvo una autonomía propia y esto lo vamos a ver en toda su historia porque esto es lo que yo admiro de esta persona, de verdad, desde que nació ya con el universo en la cabeza y ese tipo de personas, tú no puedes entrar a esa cabeza, tú solo puedes compartir sus ideas y puedes de pronto tener un intercambio, pero no vas a cambiar esa autonomía y esa percepción propia de cómo perciben el universo y lo que los rodea. Y su metodología se va desarrollando de manera autónoma e independiente. Y eso le acarreó muchos problemas. Él estudió en la Sociedad Astronómica de París y fue miembro también de esta sociedad, al igual que de la Sociedad Astronómica de Milán, Italia. O sea que es una persona que tenía mucho mundo, él viajó mucho, conoció muchas personas, muchos territorios, y esto lo enriqueció tremendamente para el trabajo que después desarrolló. Estamos hablando de una persona con una mente abierta al mundo y a lo que lo rodeaba y con un deseo de aprender y de desarrollar su conocimiento impresionante, realmente. Se desempeñó como director del Observatorio Astronómico de Panamá durante unos 5 años en la década del 40. Luego vivió en Villa Alemana, donde montó su propio observatorio. Un observatorio casero usando equipos caseros y de segunda mano, fabricados por él mismo, porque no podía ser de otro modo. Una persona como esta que les estoy presentando hoy no es de esas personas que va y se compra ya el telescopio hecho como lo quiero hacer yo. Yo quiero un telescopio, estoy loca por un telescopio. Perdón este pequeño paréntesis, pero es que estoy con ese deseo de mi telescopio, pero cuando yo voy al patio y miro en mi jardín hacia el cielo, veo solo cables y unas copas de árboles y un huequito pequeñito donde si tengo suerte y no hay nubes, imagínense, tendría que irme hacia las montañas, obviamente, a lugares que no tengan contaminación lumínica para poder observar. Pero él se hacía sus propios telescopios, difundió sus estudios a través de la revista de divulgación científica en 1942, abordando astronomía, meteorología, geodinámica, esto es muy importante en sus investigaciones, sismología y oceanografía. O sea, él configura todas estas ciencias
que son las que lo van a formar a él y a estructurar para poder alcanzar lo que alcanzó y que la vida, desafortunadamente, del humano es demasiado corta porque él ahorita, quién sabe qué cosas no estaría descubriendo este señor. Y como les decía, la geodinámica es muy importante en él porque él desarrolló una teoría conocida como esto, la geodinámica. Esa es su teoría que explicaba los fenómenos sísmicos y climáticos como resultado, ojo con esto, de atracciones gravitatorias planetarias, explosiones solares y ciclos terrestres perturbadores. Predijo con notable precisión varios terremotos importantes. El desastre de Chilán, como ya les decía, del 39, anunciado con horas de margen, o sea, el margen de error fue de horas. El sismo de Ligúa, por ejemplo, como ya les había dicho, con unas pocas horas de margen también. Él, por ejemplo, anticipó erupciones volcánicas, cambios climáticos y catástrofes naturales en distintos países. Ahora, ya aquí quiero detenerme un momento. Porque si esta persona tenía la capacidad de anticipar estos eventos, ¿por qué la ciencia no va a mirar qué es lo que está haciendo? Porque no puede ser casualidad estos aciertos. Y lo que él decía de la geodinámica fue muy anticipado a su tiempo. Y por más loco que nos parezca, todavía hay gente que ve esto con escepticismo. Entonces, claro, ya hoy día, con las observaciones que se pueden hacer con los satélites y todo, las sondas, lo que tenemos, los telescopios afuera, pues lo único que puede suceder es que se ha confirmado su teoría de la geodinámica y es que están, a mí me parece como obvio, ya después les voy a decir por qué, pero hasta las cosas más simples que ya sabían hace 6.000 años los sumerios y los babilonios, hoy día los científicos les cuesta mucho trabajo aceptarlo si no es una persona que esté alineada con su pensamiento. Y como él era tan independiente y tan de verdad, como por su lado, eso no les gusta. Eso no le gusta a la ciencia porque él era muy independiente y él tenía sus ideas. Entonces ya empiezan a mirarlo como el loquito, como el que ahí, como que se les zafó un tornillo. Y esto lo vamos a ver mucho y lo vemos en lo que está ocurriendo con Avi Loeb y etcétera, etcétera, que iremos profundizando en todo eso. Desde los años 40 afirmó la existencia de un planeta cometa. Esto es lo que más se ha difundido. Esto sí lo van a encontrar ustedes en todas partes porque es la sensación, el planeta cometa, y no es para menos. Pero como les digo, se pierden otras cosas muy importantes de este sujeto, de este gran científico que por lo que yo veo ha sido muy subvalorado. Usualmente a este planeta cometa lo han llamado Hercólubus o Bernard I o Bernard I, con masa equivalente a 6 veces la de Júpiter, que orbita de forma elíptica y alteraría obviamente el clima y la geodinámica terrestre. O sea, claro, alteraría la geodinámica terrestre y por ende el clima y otras cositas más. Es muy importante saber todo esto porque nosotros estamos enfrascados aquí en nuestra pequeña pecera y no nos damos cuenta que allá afuera somos parte de todo lo que hay, lo que no vemos, porque tenemos la atmósfera con estos colores y todo esto, no vemos lo que está sucediendo afuera por el efecto de luz, etcétera, etcétera, pero precisamente por no ver allá afuera, nos creemos todo lo que sucede aquí adentro como un mundo aisladito, como que somos solo nosotros, pero nosotros somos parte de todo un mecanismo enorme que si algo se desbarajusta, como por ejemplo, hagan de cuenta una mesa, una gran mesa de billar, y ustedes lanzan la bola para golpear las otras, pues
Esas carambolitas es justamente son los efectos que producen cualquier cosa que sucede allá afuera, que es un macroespacio. Entonces, por eso es que afortunadamente no nos afectan aparentemente muchas cosas, pero nos está afectando todo lo que está sucediendo allá afuera. Y también quiero aclarar algo aquí importantísimo antes de seguir, que el nombre Hercolobus o Hercolobus fue popularizado por el escritor y esoterista colombiano Joaquín Enrique Amortegui Balbuena, más conocido como Rabolú, en su libro Hercolubus o Planeta Rojo. Esto les debe sonar. Publicado en 1998. Estamos hablando de esas épocas. Robolú era seguidor de la corriente gnóstica de nada menos que Samael Aun Weor, quien también había hablado de un planeta de gran tamaño y órbita excéntrica que se acercaría a la Tierra. Así que todo se va uniendo y Carlos Muñoz Ferrada, tengamos claro que nunca usó directamente el nombre Hercolobus en sus conferencias más antiguas. O sea, al inicio él no hablaba de Hercolubus o por ejemplo, en sus entrevistas grabadas tampoco lo nombró. Él hablaba era de un planeta cometa o planeta Bernard primero, así lo bautizó él, del cual había calculado la órbita y las características de la masa, la velocidad, el perihelio, etcétera. Sin embargo, algunos seguidores gnósticos de Robolú y Samael empezaron a vincular las predicciones de Ferrada con Hercolubus y ahora ya eso es la regla. Ustedes van a ver Hercolubus por todas partes. Entonces vinculan la teoría de Ferrada a su doctrina prácticamente. Con el tiempo y en publicaciones populares y esotéricas, ambos conceptos se empiezan a fusionar y ya entran en el imaginario de las masas, aunque tengan claro que Ferrada hablaba desde una óptica basada en sus ecuaciones, en la ciencia y no desde lo místico o con ideas apocalípticas místicas. Él era un científico, de eso no nos debemos olvidar. Que ya entren otros sujetos con sus doctrinas gnósticas allí a revolver cosas es otra cosa. Es lo mismo que ha sucedido con Nibiru también, que lo están ya como traslapando en todo y se va como todo fusionando, Nibiru, Hercolubus y se hace un revuelto terrible. Entonces, lo que pasa es que sí hay varios cuerpos hipotéticos, ya después se descubrió, pero miren lo adelantado que estuvo Sitchin y lo adelantado Sitchin, porque él entendió lo que decían los mesopotámicos. En realidad los adelantados eran los mesopotámicos, pero como ya les he hecho análisis aquí, que no estaba ahí escrito tal cual, le tocó a Sitchin descifrar eso. Pero miren que en el caso de Ferrada, por ejemplo, él tuvo una visión, entre comillas, tuvo un cálculo mejor. Hablemos de cálculo impresionante y acertado, porque, por ejemplo, hoy día están buscando y parece que ya han encontrado el planeta 9. Así que todo esto es interesante. Ahora con la llegada también de este objeto que está llegando a nuestro sistema, es otra cosa también. Entonces surgen, apenas suceden estas cosas, la gente empieza a desempolvar todas las supuestas profecías y al doctor, profesor Ferrada, también lo incluyen allí como si fuera un profeta, Hercólogos, se revuelve todo. Así que aquí vamos a hacer claridad con esto. En entrevistas cercanas al final de su vida, Ferrada ya parece aceptar el uso del término Hercolubus. O sea, él ya como que dijo, bueno, pues si lo llaman así, como un sinónimo de su planeta cometa, que él había predicho. Entonces ya lo aceptó al final.
al final de su vida, posiblemente por la difusión que ya tenía entre el público, entonces él ya también usaba ese nombre. Pero tengamos en cuenta que originalmente él no le puso ese nombre. A Ferrada se le consideró como un pseudocientífico. ¿Y por qué? Porque él no publicaba con revisión por pares, sus ecuaciones no eran demostradas formalmente ni sometidas a crítica matemática verificable. Pero les vuelvo a decir, ¿qué es más importante? ¿El sometimiento de las verificaciones o los aciertos que tuvo? Y como les digo, cuando empezó a acertar, pues la ciencia debió buscarlo a él y decirle, venga, que queremos revisar lo que usted está haciendo, cómo lo está haciendo y por qué le está dando buenos resultados. Pero él se mantuvo al margen y seguramente su origen, su modo de ser, todo lo mantuvo siempre alejado y así fue. Pero lo malo es que lo pusieron en esa categoría de pseudocientífico, todo porque él agregaba métodos que no venían de la universidad. Como les digo, cuando él hacía sus cursos y estudiaba, él siempre mantuvo una identidad propia y por eso le valió todo ese ostracismo y todo esto que les estoy diciendo. Antes de darle una mirada a sus pronósticos más impresionantes, que tuvieron cumplimiento, vamos a ver qué era ese cometa planeta, porque esa es como la teoría más conocida que hipotizó Ferrada. Este cuerpo celeste era un híbrido entre un planeta y un cometa, una masa planetaria enorme con órbita elíptica y cola visible, un planeta con cola. ¿Por qué? Porque arrastra, está cargado de energía cósmica y va arrastrando seguramente detritos y cosas que va atrapando con toda esta energía, va, la va capturando. Un pequeño paréntesis también, porque cuando hablamos de estos cuerpos que capturan unos, digamos, objetos más pequeños y todo eso que se mueve en el espacio, hagan de cuenta que es como una red de pescador. Y recordemos cómo representaban los sumerios en sus tablillas y sellos este, este aspecto del espacio y esas armas que llamaban armas como redes. ¿Por qué será? Seguramente ahí está la analogía. De hecho, en las crónicas de los Anunnaki, Sitchin hablaba de la red que atrapa porque ellos lo veían así. La fuerza gravitatoria o gravitacional de un cuerpo muy grande en el espacio era representado como una red que atrapa. Aproximadamente este cuerpo era 6 veces más masivo que Júpiter. Es una cosa impresionante. Su órbita se extiende entre nuestro Sol y un supuesto Sol negro, situado a 32.000 millones de kilómetros. Este Sol negro sería una especie de astro binario del Sol. Y miren que, no sé si ya en la época de Ferrada esto ya se sabía, pero han descubierto que efectivamente casi todos los soles del universo tienen un sol que le corresponde como si fuera un espejo. Esto es muy curioso porque es el binario y siendo así, nosotros también tendríamos un sol binario, un correspondiente. ¿Será este del cual está hablando Ferrada? Entonces, ese astro lo llamaba el sol negro porque estaba apagado, era ya un sol apagado, muy lejano, a unos 32.000 millones de kilómetros, que influiría gravitacionalmente sobre el sistema solar. Y también quiero, de pronto a alguien le viene en mente el sol negro de los nazis, pero no tiene nada que ver con ese sol negro. Y se preguntarán, ¿pero un sol negro se ha apagado puede mantener cuerpos en órbita? Sí, sí, porque si es enorme, mantendrá esa inercia de los planetas que lo orbitaban, se mantiene. Ustedes saben que en el espacio ustedes empujan una piedrita y esta estará por la eternidad hasta que algo lo toque o le haga cambiar el curso, ahí estará.
siempre en movimiento. Por eso es tan peligroso si un astronauta da un saltito muy, porque si no está sujeto a algo, se va. Y el movimiento continua, continua, continua por la eternidad. Terrible, sería una muerte espantosa. El acercamiento máximo previsto de este cuerpo en nuestro sistema sería a unos 14 millones de kilómetros de nosotros. 14 millones de kilómetros. Pero sería visible a simple vista y fotografiable una vez penetrara el sistema solar. Esto es una locura. Que un cuerpo de esas proporciones penetre nuestro sistema, pues esto sería ya para mí el fin de todo. En una entrevista de 1999, el Canal 4 de Puerto Rico entrevistó a Ferrada y él explicó que el planeta cometa presenta tres velocidades diferentes dependiendo de su posición relativa. En el gráfico, ¿verdad? De que en este lado está la Tierra, la órbita de nuestra Tierra alrededor del Sol. Sí, señor. Y que él penetra en la órbita terrestre, aquí, pasando muy cerca de, de nuestra Tierra. Entonces tarda A 14 millones de kilómetros. 14 millones de kilómetros. Entonces acá usted en su gráfico nos presenta lo que es la estrella muerta o el sol muerto. En ese sol muerto él gira. Aquí a 92 kilómetros por segundo. Entonces, además de esos 92 kilómetros por segundo, él tiene otra velocidad, que es la más aterradora, ¿verdad? Que es la que se mueve muy Tiene rápido. tres velocidades, hombre. La segunda velocidad sería de 76 kilómetros por segundo cuando orbita dentro del sistema solar cercano al Sol y la última de 300 kilómetros por segundo. Impresionante esa velocidad. En su punto medio entre ambos soles. O sea, eso es una cosa es muy rápido, 300 kilómetros por segundo. Su órbita sería extremadamente excéntrica, casi parabólica, y esta excentricidad sería cercana al 0,99999. Tiempo orbital estimado sería un ciclo completo, sería de unos 13 por 12, o sea, 156 años, o incluso un ciclo de 1,333 años. Ferrada indicó un aparente paso crítico alrededor del 11 de agosto de 1999, pero no se materializó, obviamente, porque si no, quién sabe si estuviéramos todavía aquí, porque esto es muy extremo lo que él estaba prediciendo allí, pero que sea extremo no significa que no pueda suceder, porque como les digo, estamos hablando de un científico y aunque esto no se verifique, de todas maneras, potencialmente podría suceder si hay un cuerpo que no está, digamos, gobernado por las leyes de nuestro sistema y entra abusivamente. Miren de nuevo lo que está llegando, que va empuntado a pasar por aquí, muy cerca de nosotros. Esto hace preocupar porque teníamos en la mente una armonía, toda una armonía eterna allí que no alteraría nada, pero los asteroides que pasan, que van sin gobierno alguno o cuerpos que están legados a un sistema muy lejano y tienen que pasar por trayectorias impensables, pero porque están legados o ligados a un sol en otro lado muy lejano. Esto es un vecindario bastante peligroso. Y este cuerpo atraería material incandescente del interior terrestre, provocando volcanes, terremotos, tsunamis y cambios climáticos extremos, especialmente en lo que llamó el Triángulo Catastrófico: Chile, España, Sumatra. Pues, o sea, es que si se acerca un cuerpo con estas características y llega a esa posición y están estas revoluciones de giros, todo lo que describe allí, pues para mí es el fin.
es el fin de la vida en la Tierra, traería radiaciones inusuales, epidemias, guerras y alteraciones en el comportamiento humano. Esto será cuando esté lejitos, repito, porque cuando esté cerca es el fin del fin. Entonces, creo que ya ni guerras habrá porque ya todos, chao. Ferrada atribuía estos efectos a su geodinámica. La influencia gravitacional, esta es la geodinámica, es la influencia gravitacional de cuerpos externos más significativa que el choque de placas tectónicas. Porque es que aquí Ferrada decía, él tenía una crítica muy fuerte hacia esto que hablan aquí los geólogos, que tenemos movimientos de placas tectónicas y esto es lo que hace que se muevan los continentes, la Tierra aquí, y los terremotos, como si fuera un fenómeno desligado a lo que sucede afuera. En realidad, él decía, es una absurdidad, es una tontería. No es que aquí tenemos unas placas caprichosas que se mueven porque sí. Esto está respondiendo a lo que sucede allá afuera, que es mucho más grande que nosotros. Y eso es lo que afecta a las mareas. Pónganse ustedes a pensar si sucediera, no sé si algunos de ustedes han visto esa película que a mí me dejó un trauma que aún permanece, que se llama Melancolía. Oh, qué película. A mí me dejó traumada esa película. Pues bien, algo así. No les quiero hacer spoilers. Véanla. Es espectacular, pero es traumática. Y el acercamiento de un cuerpo así, pues para nosotros sería el fin. Y alteraría todo, todo el sistema lo alteraría, como la carambola que les decía de la mesa de billar. Ferrada elaboró estos cálculos desde la década de 1940, pero lo popularizó públicamente en entrevistas alrededor del 73, cuando hizo un bosquejo orbital y sobre todo en el 99 durante una entrevista televisiva, que eso fue pues como lo que causó ya el impacto fuerte. Entonces, esta teoría geodinámica de Carlos Muñoz Ferrada es una propuesta alternativa que él desarrolló para explicar alternativa. A mí me parece eso un reductivo, o sea, decir que es una teoría alternativa, ¿eso qué es? ¿Ven cómo reducen las cosas? Yo quiero decirles una cosa, amigos, quiero aprovechar este espacio, porque yo he notado y les voy a decir algo. Yo uso muchísimo la inteligencia artificial para hacer búsquedas profundas porque de otro modo eh, me quedo en Google, Wikipedia. No, yo tengo que hacer búsquedas específicas. Aparte que tuve que aprender cómo preguntarle. Yo me doy cuenta constantemente que esta IA, que es de una gran ayuda y ahora me estará escuchando, porque es que está ahí, o sea, es que no estoy exagerando, no estoy siendo paranoica, amigos. Ahí está, porque te perfila ya, o sea, después de tanto tiempo de trabajar con ella, ya sabe quién eres, todo, todo, todo. Y resulta que me doy cuenta que me engaña. Si yo no tuviera una base de conocimiento, de un dato, de un hecho, de una biografía, de un concepto, ustedes no saben la cantidad de cosas engañosas que yo les traería al canal. Si yo me confío de una IA para hacer mis guiones, es un desastre, amigos. Es un desastre. Yo tengo que depurar una cantidad de información y comparar y es preocupante. Esconde cosas y miente. Ahora, no estoy diciendo que se le ocurra a ella o a él. No, no creo pues, que haya llegado ya a ese nivel, pero es el modo en el cual la han configurado. Entonces, si le meten esa información, pues, pero cuando razonamos me doy cuenta que siempre me empuja a pensar de un modo, de un cierto tipo, de ciertas personas que ya sé cuáles son
Y me preocupa porque yo digo, una persona que no tenga la malicia de investigar más, se queda con eso y va y hace su video a despotricar de las personas, de un Aviloev, de un Biglino, de un Sitchin, de un Ferrada, porque la opinión que tiene la IA de estas personas, no digamos opinión, digamos la información y yo he tenido que corregirla y decirle, mira que esto es así. Me dice, ah, sí, gracias por la aclaración. Y yo le pregunto, ¿por qué me dijiste esto? Y me saca unas respuestas que yo digo, caramba, pilas, amigos, pilas, no crean que eso es como tener un oráculo. Es un oráculo que puede engañar, que miente, entre comillas, o sea, que usa la información de una manera que a mí no me gusta y no me parece transparente, pero eso es lo que estamos viendo en todo, en todo. En YouTube hay una guerra de verdades, de, ¿cómo decirlo? Hay una verdadera guerra de información porque hay tanta gente pagada para desinformar que es una barbaridad. Es aterrador lo que está pasando, amigos. Ya no es solamente en los medios oficiales lo que sucede, que los compran. Eso ya es súper conocido y eso se ha desprestigiado tanto que ya los medios oficiales se están haciendo pasar por youtubers. Ahora mandan muchachitos, en los noticieros vemos unos muchachitos de 25 años, haciendo como el youtuber, porque si no, la gente ya no les cree porque ya saben. Pero se camuflan, se cambian los estilos y chao, y la gente sigue ahí engañada. Entonces, vean, es serio esto, es serio. Yo paso muchas horas haciendo búsquedas y configurando mi argumento y ustedes no saben la cantidad de mañas que he identificado en la IA que uso, que pago, entre otras cosas, porque yo necesito algo potente, necesito algo que llegue, que me pueda introducir en las bibliotecas y en informaciones difíciles de conseguir porque yo mantengo una calidad alta aquí en mi canal, de la cual me siento orgullosa, porque es lo que quiero hacer yo. Así que me doy cuenta también de otros canales que no están haciendo esto y repiten lo que la IA les dice como si fuera una verdad. Qué pesar, pero hay que estar muy pilas. Yo me he dado cuenta y digo, uy, menos mal, miré, menos mal, porque si no, yo cómo les voy a decir a ellos esto. Y todos estamos expuestos a esto. Todos estamos expuestos a la desinformación y al engaño. Entonces, muchas veces es preferible, por ejemplo, yo les he traído informaciones polémicas acá de cosas que están en discusión ahora, como la esfera de una, la esfera del otro. Pero por un lado, ya entrar a decir que esto es una estupidez, no. Es decir, miren, lo que se sabe es esto, lo que yo puedo averiguar es esto, pero ojo, porque de todas maneras hay que esperar también la confirmación de otras fuentes y lo que yo les hice, el análisis de la esfera de Buga fue interesante como análisis, pero todo es hipotético porque yo no estuve ahí, yo lo dije, yo no he tocado ese objeto, así que no puedo decir que es mentira, ¿verdad? No, de eso no se trató el video. Y mucha gente me dijo, ay, pero tú estás defendiendo. Yo defiendo el honor de las personas, sí, porque no me gusta cómo tratan a Maussan, por ejemplo, solo porque es una persona apasionada del fenómeno. Como les digo, una persona por su misma pasión puede cometer errores, puede equivocarse, puede, pero no están viendo los aportes que hace. Por ejemplo, vi aquí un canal en YouTube que le dicen, ¿cómo es? Truchan, una cosa así, una cosa horrible. Les ponen apodos, o sea, eso es pura matonería barata, de verdad, como esa gente que va a los estadios y botan botellas. Yo los veo así, esas personas, y otros pues como con más erudición y con más cultura salen también en los videos a decir que todo es un engaño, todo es un engaño.
pero los invitan a ir a ver cuál es el engaño y no van. Entonces, bueno, son cosas incomprensibles de ciertos personajes en YouTube. Así que miren que lo del movimiento de placas es bien, bien importante, esto que decía él, y por eso no le gustaba la ciencia oficial, porque él decía cosas que realmente ponían en discusión lo que dicen los científicos, que nos dicen, nos dan respuestas que nosotros como no somos científicos, pues debemos aceptar, porque pues si ellos lo son, pero cuando llega el científico oveja negra, entre comillas, el que es distinto, el que no está alineado y pone sobre la mesa otra posibilidad, entonces ahí sí todos lo atacan como si fuera un virus. Es así, actúan como un sistema inmunológico del sistema, de un sistema y atacan el virus. Así es. Ferrada, por ejemplo, consideraba que el universo está interconectado. ¿Les parece esto una locura? A mí me parece sentido común, realmente. Y él lo decía porque lo sabía. Nosotros lo podemos intuir, pero él lo sabía. El universo está interconectado por fuerzas dinámicas. Esto es científico. Y que los astros afectan el comportamiento físico de la Tierra a través de la gravitación planetaria. No sé cuál es la falsedad en esto, especialmente de cuerpos masivos cercanos o que se aproximan. Todos los cuerpos influencian, o si no, entonces nosotros, ¿por qué seguimos en esa elipse que estamos orbitando? Las explosiones solares, las fulguraciones nos afectan mucho y lo hemos visto ya últimamente muchísimo. Y esto es muy interesante, una suerte de resonancia cósmica que influye en la corteza terrestre. Entonces un científico dice, ay no, este señor es todo gnóstico, es todo... No, esto también es ciencia. Carlos Muñoz Ferrada, además, no fue el único en hablar de un posible, de una posible resonancia cósmica que influye en la Tierra o incluso en la conciencia humana. Claro, está en un límite. Entonces, es un poco para los científicos oficiales, esto ya como que ya no les empieza a gustar mucho. Claro, se encienden las alarmas de un posible tema un poco gnóstico, un poco, pero en realidad, menos mal, últimamente la ciencia ya está empezando a explorar ese campo. Menos mal, ya se están abriendo más. Lo que pasa es que él estaba en una época él era muy adelantado a su época y lo sufrió. Aunque él usaba el concepto con su propio lenguaje y contexto, la idea de que el universo está atravesado por patrones de resonancia que afectan a los cuerpos celestes, la Tierra y la vida, aparece en distintos campos, algunos científicos y claro, hay otros un poco más especulativos, podemos decir, y también esotéricos, porque en el campo esotérico esto también, pero ahora tenemos el campo cuántico que se supone que explorará todos estos conceptos menos visibles para nosotros. Por ejemplo, está la resonancia Schumann, esto es científico y está comprobado que es una frecuencia electromagnética natural que se genera entre la superficie de la Tierra y la ionosfera, actuando como una especie de cavidad resonante. Tengamos en cuenta que no hay que pensar que porque se habla de una cavidad resonante, no es que estamos hablando de la teoría de la Tierra hueca, porque está también la teoría de la Tierra hueca, pero esto no tiene nada que ver. En física electromagnética, una cavidad resonante es simplemente un espacio limitado entre dos superficies que pueden reflejar ondas. Entre esos dos muros se forma una cavidad esférica natural donde pueden rebotar y resonar ondas electromagnéticas de baja frecuencia. Y me viene en mente la esfera que tiene Maussan, porque puede ser que quien la hizo estaba pensando a esto. Es como un pequeño planeta, o sea, diciéndolo en términos metafóricos, quisieron hacer un objeto porque ya la esfericidad, su manera de moverse, sugiere mucho
sobre cómo está hecho un planeta. Habría que ver cómo está hecha por dentro. La resonancia ocurre en la atmósfera. Ojo, no dentro de un supuesto espacio vacío interior, para que lo vamos visualizando. Ocurre en la atmósfera, o sea que esto lo deben percibir muchísimo las aves. La resonancia Schumann fue descubierta en los años 50. Es muy reciente, por Winfried Otto Schumann. Esta resonancia está en torno a los 7.83 Hz y se comporta como una frecuencia base de la Tierra. Entonces, ustedes están pensando, ¿pero qué es eso? ¿Qué es una frecuencia base? Es como el tono fundamental de un instrumento. Miren qué bello esto. La Tierra vista como un instrumento. Cada cuerpo en el universo mm, tiene un tono fundamental. Qué interesante. En este caso, la Tierra, o sea, la superficie y la ionosfera, que es la capa cargada eléctricamente a 60 y 1000 kilómetros. Cuando se produce una descarga eléctrica, como un rayo, por ejemplo, las ondas que rebotan entre esos límites generan una frecuencia predominante, que es esa, 7.83 Hz. Los planetas, el Sol y las estrellas emiten ondas electromagnéticas con frecuencias específicas. Si nosotros pudiéramos captarlo, escucharíamos sonidos, seguramente. Algunas ondas emitidas por púlsares o cáusares o incluso por la rotación de planetas pueden ser traducidas a sonido, efectivamente, a sonido audible usando instrumentos especiales. Esto tiene una lectura auditiva o auditiva. Se puede escuchar si se traduce. Aunque en el espacio no hay sonido en el sentido clásico, porque no hay aire, se supone, yo no lo sé porque no he estado ahí, pero se supone que ahí no hay aire para que las ondas sonoras se propaguen, sí hay vibraciones electromagnéticas de plasma, de campos magnéticos y de radiación que los científicos pueden medir, grabar y luego traducir a sonido audible mediante un proceso llamado sonificación. Pero esto sería ya un tema para otro video, amigos, que es muy interesante. Algunos estudiosos la han vinculado con o sin pruebas sólidas, con la actividad cerebral humana, o sea, las ondas alfa. Todo está conectado. Cambios en el estado de ánimo colectivo, influencia del clima y las tormentas solares. Tesla afirmaba que todo el universo vibra y resuena y que si se comprendiera la frecuencia propia de un objeto o planeta, podría manipularse a través de la resonancia. La famosa frase de Tesla, si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Esto lo sabían los antiguos porque muchas construcciones que hemos ido encontrando de antes de la historia, ya había este conocimiento. Han identificado que ellos trataban de producir frecuencias. Miren las pirámides, miren Gobekli Tepe, hay Karantepe, sobre todo, no no en Gobekli, o tal vez ahí también, pero en Karantepe había unos como unos recipientes y parece que había agua ahí en un tiempo y hacían sonido o alguna cosa, estaban buscando unas frecuencias. Hay lugares subterráneos donde hay una resonancia muy particular. Entonces, y son construcciones hechas a propósito. O sea que en la antigüedad ya estaba ese conocimiento, porque nuestros ingenieros, nuestros colonizadores que venían de afuera, que es lo que yo opino, ojo, no es que esto esté escrito en los libros, es mi opinión. Ellos trajeron ese conocimiento porque tienen mucho más tiempo en el universo
y les habrán dicho, si ustedes producen esta frecuencia, pueden curar, pueden. Ahora, esto lo está promoviendo muchas corrientes de New Age y muchos gurús, pero yo les digo siempre, tengan mucho cuidado porque aunque esto existe, hay personas que con muchas palabras interesantes, bonitas y envolventes te van a vender tratamientos, te van a vender una cantidad de ideas también y que quizás son humo frito. Hay de verdad un conocimiento serio sobre la resonancia y cómo resonamos nosotros y Ferrada se interesaba en esto. Ojalá haya científicos que empiezan a interesarse más en estos campos, pero como ellos lo ven con recelo, por lo que yo les digo, por lo que hay ese ambiente de los gurús y todo, ellos no quieren ser relacionados con eso y yo lo puedo entender, pero lástima porque si la ciencia pudiera explorar eso y pudiera encontrar las aplicaciones para curar, para mejorar nuestra vida y quizás la vida del planeta, de tantos animalitos que sufren aquí dentro, pues sería maravilloso. Siempre que se ha hecho en pro de del conocimiento, del bienestar y no de ir a asesinar gente, a ver cómo podemos atormentar más a las personas sin tocarlas, cómo podemos confundirlas para que se escapen todos y se separen entre sí, cómo podemos torturar gente y en eso se la pasan es pensando es cómo hacerle daño a la gente y a todo el mundo, en vez de pensar cómo podemos curar a una masa de personas todas juntas que tengan un problema produciendo, manejando, manipulando estas frecuencias, estas vibraciones. En Egipto hacían tratamientos muy particulares y parece que allí se hacía ese tipo de actividades y eso ha sido estudiado, pero siempre por los llamados alternativos. Y por eso veían a Ferrada como un investigador alternativo, siendo que él era un científico, solo por reconocer la existencia de esto. Obviamente, empieza a atraer él también a estas personas gnósticas y todo, porque van mezclando todo esto, se dan cuenta, es que es difícil y desafortunadamente esa cercanía con esos grupos y todo, pues también le valió el ostracismo de la ciencia oficial. Entonces, quienes hablan de la conciencia planetaria y todo esto, están hablando sobre la idea de la resonancia cósmica. Y todo este argumento se está usando en círculos para explicar cambios colectivos, explicar cataclismos y estados de conciencia. Entonces, ¿dónde está el límite de lo científico con lo quizás gnóstico o lo esotérico? Porque a veces se puede hablar de fenómenos que supuestamente nos afectan y que no podemos comprobar, como lo hace un David Icke, como lo hace Malanga, como lo hacen muchos que dicen que estamos siendo usados por entidades interdimensionales para absorbernos la energía, para parasitarnos, pero eso sí se podría comprobar haciendo exámenes, mirando dónde, porque si nosotros tenemos una energía, esa energía tiene que ser medible, lo es, y esa energía, ¿dónde se está yendo y por qué, de dónde se escapa y qué pasa? Entonces, bueno, es mi idea personal, les vuelvo a decir, es mi opinión personal. Cada quien tiene todo el derecho de tener más asiduidad a ciertas creencias o a ciertas corrientes, están en todo su derecho. Yo les doy mi opinión, cómo lo manejo yo, tratando de mantener un equilibrio entre lo que puedo saber, conocer y en lo que posiblemente no puedo acceder porque no tengo los instrumentos, porque no existen y que podría existir. Pero manteniendo un equilibrio y manteniendo siempre los pies en la tierra después de todo. Pero en mi investigación yo me pude dar cuenta de que al menos, o sea, hasta donde yo pude documentarme, Carlos Muñoz Ferrada no mencionó explícitamente a ningún referente científico o filosófico. Es particular porque
Sí, él no decía que se inspiraba en algún científico o filósofo como una influencia directa, porque estuve mirando en su teoría de la resonancia cósmica, por ejemplo, o en su modelo geodinámico. Más bien, él siempre enfatizó que su método era original, desarrollado a partir de su propia experiencia y observación empírica. Seguramente esto es muy poderoso en Ferrada. Él no solía referirse ni a Einstein, Newton, Tesla, Kepler u otros grandes científicos. Sin embargo, pues yo pienso que debemos tener referentes siempre y los hay y debemos reconocerlos, porque por más intuiciones que tengamos y olfato en ciertas cuestiones que nos permite hacer hallazgos que después nosotros vamos a ser los referentes más bien de otros, de todas maneras tenemos influencias siempre. Siempre yo cuando hice cursos de técnicas artísticas, esto me lo enfatizaron mucho. Marta, tú no eres original de nada. Tú tienes en tu mente siempre imágenes de alguien, entonces es mejor configurar eso en nuestra mente y saber quiénes son nuestros referentes, reconocerlos y a partir de ahí sí podemos crear cosas originales, entre comillas, porque la originalidad es discutible hoy día que tenemos tantas imágenes desde que nacemos, estamos viendo cosas, escuchando cosas y además podemos ver que a pesar de que su discurso era muy personal, muy de su parte, muy aislado de aparentes influencias y consciente o no de ello, su forma de pensar el universo en términos de frecuencia, armonía, y vibración, resonancia, recuerda mucho a los antiguos pitagóricos, con la idea de una música de las esferas, ¿recuerdan? Pero de todas maneras, él tenía esa personalidad, esa identidad tan suya y siempre se mantuvo en su orilla y más bien en solitario para hacer sus estudios y sus investigaciones. Pero algo que yo noté cuando estaba estudiando a Ferrada, es que me recuerda mucho a los sumerios y a los babilonios, sobre todo los babilonios que fueron los que ya después desarrollaron tanto la astronomía, los astrónomos caldeos, porque miren que lo que él descubrió tiene una gran afinidad con la astronomía babilónica. Ellos llevaban registros sistemáticos de los movimientos planetarios, los eclipses, las conjunciones y retrogradaciones. Estos registros se hacían en tablillas cuneiformes, como de la serie Enuma Anu Enlil, que seguramente la tendrán catalogada como un poema o una liturgia o algo así. No, no lo he visto, perdón, pero es que de verdad. Y al igual que Ferrada, desarrollaron una cosmovisión de anuncios de eventos en la Tierra. Igual. O sea, Ferrada era como estos babilonios. Él tenía ese espíritu antiguo y de hecho él nació ya con esto. Me imagino que era un niño muy particular, Ferrada, ¿no? Los babilonios también tomaban muy en serio y en la antigüedad sabían que los eclipses y todos estos sucesos estelares cosmológicos iban a incidir, pero no solo de manera geológica, mas también causaban epidemias, guerras, terremotos, cambios políticos. Veamos también ahí en Mesoamérica lo que sucedía cuando había un cambio de administración política, también los cambios del clima. Y ojo, porque esto de los cambios del clima es importantísimo, el aporte que hace Ferrada. Ferrada entonces se apoyó siempre en su conocimiento como navegante, como también como su experiencia como meteorólogo y astrónomo empírico y su observación directa del cielo, tal como lo hacían los antiguos, tal cual. Él seguramente tenía conocimientos muy profundos para haber también hecho esos aciertos así, impresionantes. Qué interesante haberlo conocido, realmente haber tenido un tío o un abuelito así, fantástico. La hija heredó
ese gran talento de este maestro Ferrada. Ella ahora es geóloga, me parece, y ha dado declaraciones muy bonitas de su padre porque ella heredó ese legado y que lo mantenga vivo. Yo espero adquirir un libro, el libro de Ferrada, pero desafortunadamente aquí a Italia creo que no me llega porque lo busqué por Amazon y no lo vi. Apenas vaya a Colombia, lo voy a buscar porque quiero tener su libro. Él denunciaba, por ejemplo, la rigidez de la ciencia oficial. Él la denunció, se dio cuenta. También advirtió sobre los efectos destructivos del planeta cometa. Y esto pues es algo que se debe confirmar seguramente, se confirmará, sería bueno hacer esta búsqueda. También expuso estos grandes terremotos que se podían prevenir mediante una ciencia distinta, la geodinámica cósmica. ¿Por qué no la están aplicando? Ah, porque es que es darle la razón a Ferrada. No les importa, no lo miran. Miren que él debió haber fundado una escuela, pero de pronto no tenía, no sé. Aunque él era docente, fue docente, él debió haber fundado su escuela. ¿A qué me refiero? No que haya abierto una academia como tal, sino fundar una escuela de la gente que sigue aferrada, siga sus métodos. No sé si lo hizo en realidad, de pronto la hija pueda continuar esto. Entonces Ferrada era como los sumerios, como les decía, como los babilonios, como los maya. Él, por ejemplo, observaba las posiciones de los planetas, especialmente los más grandes. Le tenía el ojo a Júpiter, Saturno y cómo se alineaban con la Tierra. Según él, estas alineaciones alteraban el equilibrio gravitacional terrestre, seguramente. Él observaba la influencia de cuerpos externos, como este planeta cometa, como les he dicho. Se fijaba en estas explosiones solares que ya ahora sí lo están observando. Las llamaradas solares, que según Ferrada servían como detonante de la energía ya acumulada en la Tierra por la influencia gravitatoria. Interesantísimo esto y esperemos que sí lo estén estudiando. Factores meteorológicos y atmosféricos. Entonces él observaba los cambios inmediatos de temperatura, los vientos inhabituales, extraños, las nubes de tipo sísmico. Parece que las nubes, es que miren, nosotros hemos perdido esto que tenía Ferrada, la observación y ese olfato con lo que nos rodea. Yo tengo algo de eso. Les voy a contar. Solo una cosa me quedó, digamos, de mis ancestros y es que yo siento la lluvia, es un olor particular, es algo que no tengo necesidad de salir para sentir que se está acercando la lluvia. Y cuando no llueve es porque últimamente yo siento que se está manejando esto a nivel artificial. Hace poco vimos las líneas químicas en el cielo y desde ese día llovió, pero por montones de una manera no anómala. O sea, no es normal que aquí llueva así como lluvias tropicales. Y mi esposo me dijo, mira, esto va a traer unas lluvias y efectivamente. Entonces, por ejemplo, cuando yo presiento esas lluvias, ya no me puedo confiar ni siquiera en eso porque ellos alteran todo. Entonces uno como que se descontrola y uno dice, pero huele a lluvia, yo siento que va a llover y no llueve aquí, llueve en otro lado porque ellos están alterando todo. Entonces, fíjense bien que nosotros tenemos esas capacidades. Entonces, amigos, ahora hagámonos la pregunta respecto al hipotético planeta cometa. ¿Qué tanto es viable, al menos teóricamente, su existencia? La ciencia hoy está considerando seriamente la existencia del planeta 9, este cuerpo hipotético que tendría una órbita excéntrica y que tardaría miles de años en completar una vuelta al Sol y alteraría las órbitas de objetos del cinturón de Kuiper. Así que no es ya una idea descabellada pensar que la idea de un cuerpo lejano, masivo y perturbador, similar a lo que Ferrada describía, pueda existir. Entonces, no estoy diciendo que el planeta 9 sea lo que Ferrada
estaba prediciendo que vendría. Es muy probable que no sea ese, pero sí podría existir lo que él dice. Y sería terrible, amigos, si viniera, porque un acercamiento de un cuerpo así podría incluso sacar la Tierra ligeramente de su órbita estable. Y esto podría llevar a un caos gravitacional, un colapso de órbitas lunares, ¿eh? Lluvias de meteoritos, inestabilidad planetaria general. Es un escenario de fin del mundo, de nuestro mundo. Entonces, por eso él estaba tan preocupado. Él sí predijo una fecha aproximada para el acercamiento de este planeta cometa y no se cumplió, lo cual fue una de las principales críticas que recibió y eso le acarreó a él un desprestigio, en cierto modo, en ciertos círculos. En sus entrevistas y declaraciones, especialmente en el 90, Ferrada predijo que el planeta cometa, también llamado Bernard I, se acercaría peligrosamente a la Tierra el 11 de agosto de 1999 o en fechas cercanas. En esa fecha ocurriría también un eclipse solar total visible en Europa y Asia y algunas alineaciones planetarias importantes, lo que probablemente reforzó su convicción de que algo significativo ocurriría. Pero ¿ocurrió algo el 11 de agosto del 99? Sí, ocurrió un eclipse total de Sol como estaba previsto astronómicamente, pero no se detectó ningún planeta cometa, ni tampoco sucedió, afortunadamente, una catástrofe global. Ningún objeto desconocido pasó cerca de la Tierra en esa fecha, al menos que nosotros sepamos, según observaciones astronómicas oficiales. Entonces, parece que no se cumplió. Ferrada, ¿qué dijo después de esto? Bueno, no hay constancia pública de que él haya corregido formalmente la fecha, pero en sus últimos años, algunos seguidores reinterpretaron sus palabras como una advertencia simbólica, por ejemplo, entonces ya como para disculparlo, o dijeron que el cuerpo simplemente cambió su órbita. Otros simplemente lo desconectaron de esa fecha específica y retomaron su teoría en términos como más generales y lo dejan allí, entonces se cumplirá. Entonces cada vez que llegue un año particular o algo pase, van a sacar siempre del bolsillo esta teoría que ahora se volvió una profecía. Bueno, amigos, espero de verdad que les haya parecido interesante. A mí me pareció muy interesante la vida y la obra de Ferrada. Lo que descubrió, lo que aportó, me parece importante, me parece que debe ser muy valorado y no debe ser olvidado. Y siempre todo esto debe tener una continuidad. Esperemos que su hija o alguien continúe sus búsquedas, porque yo les he dicho que esto es como una carrera de relevos donde el que se va entrega a alguien su legado y estos lo continúan, lo deben seguir desarrollando porque la vida del ser humano no es nada, así que debemos crear redes de personas que puedan continuar esos legados y seguirlos desarrollando, mejorándolos, añadiendo mejorías, porque siempre la ciencia va avanzando y se van abriendo más posibilidades con mejores técnicas, mejores tecnologías. Yo les mando por ahora un gran abrazo, amigos. Sigan conectados a mi Story Channel, a mis investigaciones y por favor déjenme sus opiniones y comentarios, sus pensamientos, porque me gusta muchísimo leerlos. Un gran abrazo y cuídense mucho.